Hola, Augusto. Mauro Viale, buen día. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo está? Muy bien, todo en orden. Bueno, quedan 54 días para las elecciones más o menos, ¿no? Y se ha metido, me da la impresión de que se ha metido de lleno la economía, con toda la actividad económica, de lleno en la campaña, más allá de que la economía es la vitalidad de la gente. Quiero decir, ¿está de acuerdo con que el que explica más sanamente lo que va a hacer con la actividad económica de los próximos 4 u 8 años es el hombre que le rinde mejores cuentas y el que puede ser mejor votado por la gente, el que lo va a elegir, la economía? Y yo creo que cuando desde de los consejos de los asesores de imagen y de marketing político se recomienda a los candidatos no decir lo que van a hacer, como es el caso que trascendió de este candidato del PRO, Sturzenegger, que Durán Barba le decía que no tenía que decir qué iba a hacer, sino porque eso era piantavotos o simplemente una vez que llega al gobierno hacerlo. Me parece que ahí uno como candidato, como líder político pierde credibilidad, previsibilidad y yo creo que lo que necesitan los argentinos al momento de votar es tener certezas de cuáles van a ser las líneas que se van a seguir en materia de política económica. Como usted decía, Mauro, la economía, la política económica es lo que determina en última instancia las condiciones de vida de la gente. Entonces acá me parece que hay un solo proyecto que está planteando explícitamente cuáles van a ser las líneas políticas de política económica que se van a seguir, que es el proyecto que lleva Daniel Scioli como candidato y que por supuesto plantea la necesidad de continuar con este esquema de políticas que en los últimos 12 años viene transformando la realidad de los argentinos. Y contra este proyecto hay una serie de candidatos que en realidad expresan para nosotros un proyecto que tiene al ajuste y a la reversión, digamos, de todas estas conquistas que han tenido los argentinos en los últimos años como bandera, pero sin decirlo explícitamente, o peor aún, en cada lugar donde se presentan estos candidatos le van a decir al público lo que quiere escuchar de una manera demagógica y irresponsable. Entonces me parece que, yendo a la pregunta, la gente va a votar al candidato que le explique lo que va a hacer, y acá me parece que en sentido, en términos de política económica, nuestro candidato es el que con mayor precisión y claridad está diciendo que va a hacer. ¿Cómo cree que va a ser la economía en la época de Scioli si gana, Augusto? Bueno, ahí tenemos una cuestión, Mauro, que me parece que es importante que todos los oyentes y en realidad los argentinos tengan en cuenta, que es que la economía argentina no funciona en el éter, digamos, sino que está inmersa en un contexto internacional que es muy adverso y que nosotros cuando empezamos a analizar las perspectivas para la economía internacional para este año, por ejemplo, sabíamos que se venía un año muy duro, sabíamos que la economía mundial iba a estar en una fase de estancamiento y de recesión en muchos países, pero realmente lo que está ocurriendo es más grave de lo que uno podía suponer, y sobre todo en lo que tiene que ver con las economías y los países que influyen decididamente en la economía argentina, como puede ser Brasil, que es nuestro principal socio comercial, que recién estaba leyendo en el diario que se volvió a revisar la perspectiva de crecimiento para este año y se volvió a empeorar el escenario, es decir, 2,26% de caída proyectada para este año en Brasil, con otra caída para el año que viene, y eso obviamente impacta en lo que son las ventas de los productos argentinos que van a ese mercado, fundamentalmente la industria automotriz, donde más de la mitad de la producción va a Brasil, y a esto se suma las convulsiones bursátiles que hay en China, que también vienen asociadas a una caída en la tasa de crecimiento, que Estados Unidos tiene una recuperación bamboleante, que Europa sigue estancada, es decir, ese es el mundo que nos espera para los próximos años y lo que nosotros entendemos es que con un contexto tan hostil, el gobierno, el Estado argentino tiene un rol muy importante que es compensar esa menor demanda internacional con políticas que fomenten el mercado interno y que es lo que el próximo gobierno va a seguir encarando. Nosotros, Mauro, tenemos desde el punto de vista de la política de ingresos con lo que son los programas sociales, desde el Progresar, la asignación por hijo, las jubilaciones que se actualizan por ley automáticamente, después las negociaciones paritarias, una base de ingresos que permite un sostenimiento del mercado interno junto con programas específicos como son los que a partir del trabajo del Secretario de Comercio, como Ahora 12, su beneficio o Renovate u otros programas que lanzamos, permiten
dar perspectivas para el mercado interno de que pese al contexto internacional va a haber demanda y eso es sinónimo de producción en empleo. Así que eso es lo que nos espera para los próximos años. Igual usted cuando dice que el mundo viene de esa manera, que efectivamente viene, ya hemos vivido varias crisis los habitantes de este mundo, ¿no? Algunas más fuertes, los más viejos más fuertes que esta, posiblemente. Usted dice que la Argentina está preparada, sobre todo para el factor que en la economía es más importante, que esto lo sabe usted mejor que nadie, que es el empleo, digamos. ¿Está en condiciones de soportar el empleo argentino un acoso fuerte en el mundo económico? Bueno, nosotros venimos a partir de estas políticas generando lo que usted plantea, Mauro, que es un sostenimiento del empleo. De hecho, el último indicador de desempleo difundido por el INDEC de 6,6% está en los niveles más bajos históricos de las últimas décadas y eso no es por arte de magia, es porque las políticas que llevamos adelante tienen como prioridad y como objetivo central que la gente tenga trabajo. O sea, en todos los países de la región está subiendo de una manera considerable el desempleo y la subocupación, justamente porque se pinchan y se caen los mercados internos y no se puede sostener empleo si no hay producción. Entonces, en ese sentido, la decisión política del gobierno es clara y además la situación de desendeudamiento que durante estos últimos 12 años le permitieron a la Argentina estar en términos relativos desacoplada de los movimientos estos especulativos internacionales de capitales que significan mayor inestabilidad interna en las economías. Creemos que dentro de lo que son las condiciones se va a poder seguir sosteniendo este nivel de empleo. Y la última pregunta, si lo deja usted tiene que trabajar. Consumo hay a patadas en la Argentina, ¿no? Hay como un flujo de consumo acelerado, la gente que puede, ¿no? Como siempre estamos hablando, consume, aún como se dice en la economía, la gente más humilde lo que tiene lo consume, lo gasta, porque al no poder ahorrar y eso, bueno, esa es una variable de la economía que yo no puedo explicar, pero quiero decir, ¿consumo hay en general o no? Seguro, Mauro, y de hecho hubo una desaceleración del consumo el año pasado, producto de toda esa situación con el tipo de cambio que hubo a principios de 2014, que rápidamente comenzó a revertirse y ahora estamos viendo cómo los indicadores muestran una recuperación del consumo tanto en los supermercados, pequeños comercios y también en la industria y la construcción estamos viendo indicadores positivos. Y eso, Mauro, tiene que ver con que para este esquema de política económica el consumo es un motor de la economía, porque cuando la gente consume y cuando hay movimiento de la actividad y las ventas, quiere decir que las empresas pueden producir y vender y eso es una perspectiva de rentabilidad. Entonces acá hay una discusión teórica desde el punto de vista económico sobre el rol del consumo en la economía y para nosotros no puede haber inversión si no hay consumo, porque a quién le van a vender los empresarios si la gente lo consume. Entonces, por eso nuestras políticas tienden a generar condiciones para que la gente no solo tenga ingresos en el bolsillo, sino también pueda consumir sin que le saquen más plata del bolsillo que corresponde. Por eso nuestros programas como Precios Cuidados, que pretende dar referencias a los consumidores para que sepan cuánto es razonable pagar, permiten también que todo este esfuerzo que hace el Estado para sostener los ingresos no se lo queden unos pocos vivos, que son los que pueden abusarse de los consumidores. Y les juro que es la última, ya lo dejo de cansar. Y ¿cómo explica por qué avanza la mala distribución de la riqueza en el mundo? ¿Por qué los pobres son cada vez más pobres y los ricos son más ricos? Ahí estaba leyendo, siempre repito este artículo que leí en un libro que me impresiona, que dice, por ejemplo, en México, lo que produce una sola persona, Slim, que es el millonario más importante del mundo, lo producen millones de tipos de México, producen lo mismo que uno, digamos. ¿Por qué se da esa mala distribución en el mundo? Bueno, porque el sistema capitalista o el sistema de mercado, cuando se lo deja funcionar sin ningún tipo de interferencia, en general tiende a la concentración, porque cuando desde algún sector se empieza a acumular, esa acumulación hace que quienes quieren competir o quienes quieren participar de algún mercado tengan que enfrentarse a una competencia ya consolidada, mucho más grande y en situaciones muy desventajosas. Lo mismo quienes no tienen posibilidades o igualdad de oportunidades para estudiar o para tener una salud adecuada, están en inferioridad de condiciones
el resto, que sí lo puede hacer, y eso va agrandando la brecha entre los ingresos de los miembros de una sociedad. Por eso, Mauro, el rol que tiene el Estado para igualar las condiciones de los diferentes miembros de la sociedad y poder generar una distribución más justa de la riqueza y el ingreso es insustituible. Es decir, muchas veces uno escucha que el Estado se mete y genera perjuicios en la economía, pero es al revés. Cuando no lo hace, se generan los fenómenos que usted describía, y me parece que los argentinos ya se lo tienen muy claro. Gracias por su tiempo, disculpe que lo estiré un poquito, muy amable. No hay por qué, Mauro, buen día y hablamos en cualquier momento. Pues gracias, Augusto Costa, el secretario joven, secretario de Comercio de la Nación.